Hola, mi nombre es Naderman y hoy te hablaré del concepto y niveles de diversidad biológica. Voy a hablarte de los tres tipos de niveles. La diversidad genética es el número total de características genéticas diferentes entre los individuos de una especie. Es el componente básico de la biodiversidad. Ahora hablaremos de la diversidad de especies, que incluye la variedad de especies o taxones, como los géneros y las familias, diferentes y presentes en un hábitat o región. Y finalmente hablaremos de la diversidad de ecosistemas, que es el resultado de la complejidad de comunidades y las relaciones entre las especies, modelos de organización, procesos ecológicos y evolutivos, ciclos biogeoquímicos, etc. Bueno, hablaremos del primer nivel de manera más extensa. La diversidad genética, en el sentido amplio, es el componente básico de la biodiversidad y es el número total de características genéticas dentro de cada especie. A mayor diversidad genética, las especies tienen mayores posibilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente. La diversidad genética es la variación entre las unidades de herencia o genes de los individuos de una especie que se deriva principalmente de las mutaciones. Existen diversas versiones de un gen y muchas de ellas se expresan a escalas individuales, son heredables y resulta ser la base de la selección natural. Es por ello que la diversidad genética nos permite encontrar una amplia y variada diferencia entre los organismos individuales. Su estructura depende en lo esencial de las variaciones que experimenta la secuencia de las 4 bases que forman los ácidos nucleicos: citosina, adenina, guanina y timina, y entre ellos el ácido desoxirribonucleico o ADN, base del código genético donde se encuentra la información a partir del cual se constituyen todos los seres vivos. Las especies con poca diversidad genética tienen mayor riesgo frente a estos cambios. En general, cuando el tamaño de las poblaciones se reduce, aumenta la reproducción entre organismos emparentados y hay una reducción de la diversidad genética. La diversidad genética se puede medir utilizando la diversidad de genes, la heterocigosidad o el número de alelos por locus. Debido a lo anterior, una de las razones más importantes para conservar la diversidad genética es el mantenimiento del potencial evolutivo de las especies, pues dicha diversidad representa el reservorio de las posibles respuestas al medio, ya sea físico y o biológico, posibilitando con ello su adaptación a los cambios del mismo. Pero también es importante económicamente, dado que es el sustrato biológico donde actúa el proceso de selección que ha venido realizando nuestra especie desde la etapa primitiva de recolectar alimentos. En tal sustrato se encuentra almacenada información genética de interés alimenticio, farmacéutico e incluso industrial, mucha de la cual aún hoy empieza a vislumbrar. Dicho proceso de selección, conocido con el nombre de domesticación, se ha mantenido a lo largo de generación en generación en especies de interés y es considerado por los especialistas como un proceso gradual y continuo cuyas particularidades dependen de la especie considerada. En el caso de las especies vegetales sometidas al proceso de domesticación, destaca en México la variedad de cultivos de maíz y frijol nativos, lo cual no habría sido posible sin la fuente de variabilidad genética que sus respectivas especies silvestres poseen. Cabe señalar que el maíz fue inicialmente domesticado en lo que hoy conocemos como México, lo cual sugiere que la diversidad preexistente de esta especie en el país es importante. Por otra parte, de las 63 especies de frijoles en el mundo, 52 están presentes en el país y solo 5 de estas son cultivadas. Entre la larga lista de plantas cultivadas hoy en todo el mundo originarias de México y o Mesoamérica, o que tuvieron su origen biológico en el norte de Sudamérica pero se domesticaron en nuestro territorio mexicano, se encuentran el jitomate, las calabazas, los chiles, el algodón, el aguacate, la vainilla, el tabaco, el camote, el cacao, el cacahuate, el amaranto y distintas variedades de chayote.
se ha estimado que existen más de 150 especies de plantas económicamente importantes que han sido total o parcialmente domesticadas. En contraste con los vegetales, la cantidad de especies de animales domesticados en México es muy pequeño. Los animales domésticos más importantes fueron introducidos por los españoles. Sin embargo, el guajolote sí es de origen americano. La mayoría de las especies animales utilizadas son producto de la caza, pero otras, como los insectos comestibles, son recolectadas y algunos insectos como las abejas meliponas y la cochinilla grana pueden considerarse casi domesticadas. De ahí que su conocimiento y comprensión sea de vital importancia tanto para la conservación y el avance de la genética evolutiva como para la salud pública, la sustentabilidad y productividad agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales, y la domesticación y la biomedicina. Específicamente, este conocimiento puede ser utilizado en varias vertientes. A. Evaluar la capacidad de respuesta de las poblaciones y especies ante los cambios ambientales naturales o provocados por las actividades humanas, conscientes o inconscientes. B. Evaluar los riesgos de la pérdida de especies, poblaciones y recursos genéticos que disminuyen nuestra capacidad de sobrevivencia como sociedad y como especie. C. Conocer la riqueza genética de la nación y su distribución geográfica. D. Planear las estrategias de aprovechamiento y conservación de poblaciones, especies y recursos genéticos. E. Entender la forma, la velocidad y las causas de la pérdida de la biodiversidad genética. F. Finalmente, evaluar los riesgos de introducción de enfermedades, plagas, especies invasoras, variedades mejoradas y modificadas genéticamente sobre las poblaciones de especies nativas y recursos genéticos de plantas, animales y humanos. El siguiente nivel es el de la diversidad de especies. En este se manifiesta también la diversidad genética. La variedad de especies conviven en un área geográfica determinada como los ecosistemas. En ellos, el número total de especies define la riqueza biológica. Las diferentes especies pueden estar distribuidas en zonas muy amplias que hasta abarcan muchos países. El área de distribución de las especies puede ser muy grande y les llamamos cosmopolitas. Por ejemplo, el puma, también llamado león de montaña, puede encontrarse en todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile y Argentina. La orca, por su parte, se le puede hallar en aguas frías o cálidas de todo el mundo. Entre las plantas de amplia distribución se encuentran los pinos, ya que se encuentran presentes en ambos hemisferios del planeta. Contrario a lo anterior, algunos organismos son endémicos, porque su presencia es exclusiva para un territorio geográfico. El endemismo puede considerarse también dentro de un abanico muy amplio de escalas geográficas. Un organismo puede ser endémico a una cima montañosa, o a un lago, o a una cordillera, o a un sistema fluvial de una isla o de un país, y también incluso hasta de un continente. Normalmente el concepto se aplica a especies, pero también puede usarse para géneros y familias. Ejemplos de endemismo en México pues son la vaquita marina, que únicamente habita en el Mar de Cortés, el conejo de los volcanes o teporingo, que solo se localiza en la parte central del eje neovolcánico transversal, y el pájaro cenzontle de Cozumel, que solamente se halla en la isla del mismo nombre. Entre las plantas endémicas del Pedregal de San Ángel se encuentran también el palo loco. La diversidad de especies es el número de especies que conviven en un área determinada. En ocasiones se denomina también riqueza de especies cuando se hace referencia a un grupo o taxón particular. Por ejemplo, se habla de la riqueza de especies de orquídeas o de vertebrados.
La riqueza de especies varía geográficamente. Las áreas más cálidas pues tienden a mantener más especies que las áreas más frías. Las más húmedas son más ricas que las secas. Las especies en general se distribuyen conforme a jerarquías de exuberancia, desde algunas especies muy abundantes hasta algunas muy raras. Por lo tanto, entre mayor sea el grado de dominancia de la especie y la rareza de estas, menor será la diversidad de la comunidad. La diversidad de las especies puede caer en la extinción. La preocupación radica en que la tasa de desaparición de las especies sobrepasa a la extinción de promedio a la aparición del hombre. Si además consideramos que la extinción no es un proceso aislado, sino que genera una reacción en cadena, la pérdida de una especie puede provocar la extinción de otras especies que dependen de la primera. El tercero y último nivel es el de la diversidad de ecosistemas y hace referencia a la variedad de comunidades de organismos que ocurren en determinadas áreas, la cual incluye a las especies que las componen, los procesos e interacciones que desempeñan y los cambios en la composición de las especies de una región a otra. La diversidad de los ecosistemas suele evaluarse en términos de distribución mundial. A esto le llamamos heterogeneidad espacial, que es una medida de grado de partición del ambiente en mosaicos biológicos, es decir, mide la contigüidad de los hábitats diferentes en el espacio sobre la base de los ecosistemas definidos según sus características generales, como son el clima, la biogeografía, la vegetación potencial y vegetación modificada por el hombre. O por otro lado está la continental, diversidad presente en el sitio, en una función de la diversidad de especies dentro de un ecosistema. Los países que contienen mayor cantidad de especies son llamados megadiversos. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas. Casi el 70% de la diversidad mundial de especies está aquí. Para algunos autores, el grupo lo integran 12 países: Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia y México. Nuestro país es considerado, dijimos, megadiverso no solo por la gran cantidad de especies, sino por la gran cantidad de ecosistemas de todos tipos. Pero destaca en nuestro país la gran cantidad de ecosistemas semidesérticos, a manera de una gran cantidad de matorrales, que pueden llamarse micrófilos, xerófilos, crassicaules, etc. La fragmentación y la destrucción de los hábitats naturales provocan serios efectos en la conservación de la biodiversidad cuando un área natural es trastornada y se registran cambios importantes en la intensidad de la luz, la humedad y la temperatura, por lo que se afectan la base y los eslabones de las cadenas alimenticias completas. En sí, se perturban las funciones de los ecosistemas, los cuales proveen de servicios ecológicos no solo a las especies silvestres, sino también, y en gran escala, a nosotros los seres humanos. Un factor importante en la destrucción de los ecosistemas ha sido la explosión demográfica, pero sobre todo el desarrollo mal conducido de la infraestructura carretera, eléctrica, ferroviaria, energética, pesquera e hidráulica, puesto que no hay un seguimiento a los instrumentos de ordenamiento ecológico y evaluaciones de impacto ambiental, lo que nos conduce a la pérdida inevitable de ecosistemas y por consecuencia a la extinción de especies. En esta cápsula hemos revisado los conceptos y niveles de diversidad biológica. Espero los hayas comprendido y al mismo tiempo tome las medidas necesarias para conservar nuestros ecosistemas, preservando entonces a las diferentes y variadas especies y su diversidad genética. Recuerda, soy Naderman, observa completos todos los videos. Si te gustan, dales like
Y si nos quieres recomendar y los quieres compartir con amigos que les pueda interesar, pues todavía mejor. Muchas gracias.